sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Bueno, gloria a Dios. Dice el salmista, ellos confían en sus carros, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres hay en este lugar que tienen su confianza total y plena en el Señor Jesús? Dele una ofrenda de aplausos al Rey. Ese aplauso es para el Señor, ¿no? Eso no es para mí. Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente, Duván, bienvenido. Hace rato no venía también Dani, bienvenida, esta es tu casa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, vamos a estar hablando del libro del Apocalipsis. ¿Cuántos han leído el libro del Apocalipsis? Amén. Bueno, pues el libro, la carta del Apocalipsis, porque en realidad es una carta, es muy especial. Desafortunadamente por causa de muchas películas, creo yo, ¿no? Hay muchas películas seculares que intentan hablar o mostrar temas que están nombrados en el Apocalipsis y de una u otra manera han creado como miedo, como temor, como confusión, ¿no les parece? A veces uno escucha hablar Apocalipsis y uno siente temor, uno dice, uy, Señor. Uno piensa en cosas feas. Pero en esta mañana quiero invitarlos para que podamos cambiar esa manera de pensar, porque realmente cuando leemos el Apocalipsis lo que nos está mostrando es la gloria de Cristo. Apocalipsis significa revelación, ¿no? Y es esa revelación gloriosa, nos muestra al Cristo vencedor, al Cristo sentado en el trono. Así que yo lo invito para que usted pueda cambiar su chip. Si usted es de los que tiene temor de leer Apocalipsis, yo lo invito a que usted lea Apocalipsis poniéndose otras gafas. Unas gafas en donde usted va a poder ver la gloria de Jesús, en donde va a poder ver la victoria definitiva del Señor Jesús sobre todos principados, potestades, ahorita lo cantábamos, ¿no? En donde usted va a poder ver que usted tiene un destino y ese destino es muy glorioso. Entonces, cuando usted lea Apocalipsis, léalo para que no tenga temor, sino que su vida se llene de esperanza de lo que el Señor tiene para nosotros y ese plan que todavía falta por consumar. Estamos en el ya, porque podemos experimentar la gloria y la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo, pero todavía faltan algunas cosas. Y de eso nos habla el Apocalipsis, pero es un libro que trae esperanza, que trae gozo y que trae esa certeza y esa seguridad de para dónde vamos. Seguramente vendrán tiempos difíciles, pero para los que estamos en Cristo hay un destino final y ese destino final es glorioso y es eterno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que hoy vamos a leer y a meditar en un pasaje de Apocalipsis que está en el capítulo 2, pero antes de quiero como ponerlos un poquito en contexto, porque es importante poder entender el libro en el contexto para no sacarlo de su contexto, ¿no? Entonces sabemos que el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Estaba en la isla de Patmos, exiliado por causa de predicar el nombre de Cristo Jesús. Y él estaba ya en su isla, solo, rodeado de fieras, de animales. Y de repente el Señor le dio una visión y le dio una orden. Y le dijo, escribe estas cosas a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Actualmente es Turquía. Uno de los sitios que me encantaría ir sería Turquía. He averiguado y creo que no es tan caro. Tengo algunos amigos que han tenido el privilegio de ir y es un paseo muy especial. Porque en ese paseo usted va a poder como visitar la iglesia de Éfeso, bueno, todo esto donde se movió el apóstol Pablo en su ministerio es un viaje muy especial que también deberíamos tener. Y es aquí y es para esas iglesias a las cuales está destinada esta carta de Apocalipsis, que tiene un corte profético, ya lo hablamos, apocalíptico, pero también pues es una carta y va dirigida a estas iglesias que eran las iglesias más representativas: la iglesia de Éfeso, la iglesia de
Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Y quiero que hoy leamos un mensaje que fue destinado exclusivamente para la iglesia de los Efesios. Ahora, el hecho de que el mensaje sea para la iglesia de los Efesios no quiere decir que a nosotros no nos pueda llegar el mensaje, porque sabemos que la palabra de Dios es para hoy y que el Señor está hablando y ha hablado a través del tiempo para la humanidad y para revelar su plan redentor y para revelarse a sí mismo. Entonces vamos a estar leyendo el mensaje a la iglesia de Éfeso, y esta iglesia tiene algo especial. Esta iglesia tiene algo especial porque fue una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, fue pastoreada por Timoteo, pero también fue una iglesia en donde podríamos decir que el apóstol Juan también estuvo ahí y fue donde escribió el Evangelio y sus cartas. Entonces es una iglesia que tiene mucha historia. Y hoy vamos a leer un poquito acerca de esta iglesia y vamos a ver qué es lo que el Señor habló a esa iglesia, pero también nos está hablando hoy. Porque el mensaje de Cristo para su iglesia revelado a través del Nuevo Testamento también es para nosotros hoy. Y sabemos que la palabra de Dios actúa en nosotros. Y el Señor nos habla de manera directa a través de su palabra. Entonces, lea conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a iniciar en el versículo 1. Vamos a estar haciendo una lectura un poquito, diría yo, como por etapas, ¿no? Y este mensaje a la iglesia de Éfeso, quizás podemos verla desde 4 etapas diferentes, y hoy vamos a estar estudiándola. Entonces, lea conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Aquí está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Cuando usted pueda leer con más detenimiento, va a poder ver que en el capítulo 1, a partir del versículo 12, el Señor se revela a Juan en su majestad y en su gloria. Y una de esas características es que él se movía entre los 7 candeleros y tenía 7 estrellas en su mano derecha. Así es que acá podemos entender completamente que quien está hablando es el Señor Jesús, y quien le está dando la orden al apóstol Juan de escribir es Jesús mismo. Es Jesús mismo quien quiere hablar a la iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús habla? Y Él habla a través de su palabra. Y me gusta mucho Hebreos 1:2, porque Hebreo 1:2 nos habla de esa realidad y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros. ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos postreros? Amén, estamos en el final de los tiempos. En estos tiempos postreros Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús ha hablado a través de la historia de la humanidad. El Señor se ha comunicado de manera especial y específica con nosotros, y aquí tiene un mensaje, y tiene un mensaje muy especial para la iglesia de Éfeso, a la cual dirige. Y me gusta mucho acá porque él dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y acá esta palabra ángel está haciendo referencia al mensajero. Podríamos decir que es al pastor de la iglesia de Éfeso, o al anciano de la iglesia de Éfeso, quien dirigía la iglesia. Escribe esto para que lo hable con la iglesia. Ahora, Dios está hablando, Dios tiene un mensaje, y vamos a iniciar con esta primera etapa, o con esta primera sección del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y esta primera etapa, esta primera sección, tiene como nombre, o la titulé como nombre, el elogio. Es un elogio que tiene el Señor Jesús hacia la iglesia de Éfeso. Y vamos a leerlo. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y antes de entrar en materia, me gustaría que nos enfocáramos en la manera en cómo inicia este versículo, y es: yo conozco tus obras. ¿Alguna vez usted se ha sentado a meditar en yo conozco tus obras, o ha sentido esa realidad de que los ojos de Cristo están puestos en usted en todo momento y están puestos en la iglesia? A veces pensamos que la presencia de Jesucristo en medio de su iglesia es algo subjetivo, se ha vuelto como algo como de cliché, ¿no? Cuando están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero esa es una realidad, y es una realidad absoluta. Eso es algo ciertísimo. Y aquí el Señor nos está mostrando con esta frase que Él no es un Dios lejano, que ha dejado a su iglesia como que defiéndase como pueda y cuando yo venga espero encontrar todo bien. Sino que Él está no solamente hablando, porque tiene un mensaje, pero también está observando lo que la iglesia hace, y nos está observando también como personas, como individuos, ¿no? En algún momento tuve la posibilidad de hablar a los jóvenes, y yo les decía: ustedes tienen que vivir con esa realidad y con ese pensamiento de que los ojos de Cristo y los ojos de Dios mismo está puesto sobre ustedes todo tiempo. No hay un lugar secreto en donde usted se pueda meter y hacer cosas a escondidas. El Señor hoy les dice: yo conozco tus obras. Y ese salmo que dice que así me vaya lo más lejos de la tierra, o así me esconda lo más profundo de la tierra, aplica también para esto. El Señor nos está viendo en lo público, pero también nos está viendo en lo secreto. Él es un Dios omnipresente. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos son conscientes de esa realidad de nuestra vida? Él habla, Él escucha, Él ve. El Señor Jesús se mueve en medio de su iglesia. Y vamos a ver las características o estos elogios, estas obras que el Señor ha visto de la iglesia de Éfeso. Dice que la iglesia de Éfeso trabajaba duro, que trabajaba sin fatiga, con perseverancia. Dice que la iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos, resistía a los malos. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque no se trata de que como iglesia nos vayamos por allá a un monasterio y nos escondamos de la maldad del mundo y que no tengamos contacto con ellos, sino se trata es de convivir, de compartir. Y me gusta mucho el Salmo 1:1, porque el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llamados a huir, a apartarnos del mundo. Y si el Señor nos dice que no nos saques del mundo, sino que los guardes del mal, entonces ¿cómo podemos cuadrar esos dos conceptos? Pues la idea aquí de no soportar a los malos es no alejarse, es más enfocada hacia no compartir con ellos el pecado, ¿no es cierto? Eso es algo totalmente diferente, porque al final, como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a ir al mundo, pero a no ser como el mundo, sino a poder ser esos agentes que llevan la palabra de Dios, de redención, de reconciliación, ese llamado de arrepentimiento, ese llamado a la santidad. A eso se trata, o de eso se trata, que no podían soportar a los malos. No que no estuvieran haciendo su trabajo, sino que se alejaban de los pecadores porque sabían que eso podía afectar la santidad de ellos como individuos y de ellos como iglesia. Y eso también nos hace un llamado, ¿no? A que nosotros también podamos tener esa conciencia de que no tenemos que compartir o pecar con el mundo, pero sí debemos salir al mundo a predicar el mensaje de reconciliación y de santidad y de lo que el Señor tiene para estos tiempos, para los que no le conocen, ¿no? Estamos en un conteo regresivo. El tiempo final está cada vez más cerca, y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos vivir con un sentido de urgencia por predicar a las almas que no conocen del Señor, porque sabemos cuál es su final, ¿no? Es el lago de fuego que no se apaga, ¿no? Es el lugar de tormento y de sufrimiento eterno. Entonces, como iglesia,
no compartimos el pecado, pero sí vamos al mundo y ya vamos a predicar y a tratar de ser agentes de transformación. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que comparten el Evangelio. Amén. Otra característica es: sometía a prueba a los falsos profetas. Esta me gusta, ¿no? Esta me gusta porque en estos tiempos en internet usted abre YouTube y ahí se encuentra de toda clase de doctrinas, toda clase de pensamientos, toda clase de filosofías que quieren influenciar nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos. Y esta iglesia tenía esa característica, y es que ellos probaban a los que decían ser apóstoles, a los que decían tener el mensaje de la palabra de la verdad, y los hallaban mentirosos. Entonces era también una muy buena obra, y es algo en lo que nosotros también debemos ser intencionales, conocer muy claramente la verdad, para que cuando llegue la mentira podamos identificarla de lejos, ¿no? Hace un tiempo a mí me enseñaban que si uno quería ir a trabajar a un banco, uno tenía un curso exhaustivo de conocer los billetes buenos. Siempre estaban contando plata buena. Con eso, cuando llega el billete falso, lo identifican solo con tocarlo. De esa misma manera también nosotros debemos tener muy clara la verdad de Jesucristo, del Evangelio, para que no venga cualquier supuesto apóstol o maestro y dañe esa verdad que hay en nuestros corazones. Amén. Y esta era una característica que tenía la iglesia de los Efesios. Era una iglesia que perseveraba. ¿Cuántos perseveran acá? ¿Cuántos son perseverantes en lo que hacen? Amén. Estamos llamados a perseverar. Ya hemos hablado de eso, de la perseverancia. Era una iglesia que había sufrido por el nombre de Jesús. ¿A cuántos nos ha tocado aquí? Yo creo que esa todavía no nos ha tocado mucho. Quizás a los que estudian en universidad pública. ¿En algún momento sufriste ataques por ser cristiano? ¿Hiciste pública tu fe como cristiano? Seguramente Jonathan, que es licenciado de la Universidad Nacional, sufrió muchos ataques, ¿no? De la Universidad del Valle. Es pública. Vienen tiempos difíciles en donde la iglesia está llamada a sufrir por el nombre de Cristo, y eso tiene que ser una realidad y un pensamiento presente en nosotros. Era una iglesia que no se daba por vencida. Era una iglesia que avanzaba. Y quiero que me acompañe a leer el versículo 6. Porque este versículo 6 también nos da una característica muy especial de esta iglesia de Éfeso. Y en el versículo 6 del capítulo 2 dice: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y esta secta de los nicolaitas tenía una característica bastante mala, dañina para la iglesia, y es que ellos querían influenciar a la iglesia para que ellos practicaran el pecado inmoral, sexual. Ellos decían: no, es que lo que pasa es que lo que es puro es el espíritu, el cuerpo es impuro, entonces usted puede practicar todo tipo de pecado y su espíritu va a estar puro. Ellos querían introducir esta inmoralidad a la iglesia, y Éfeso fue firme. Y así como también rechazó a los malos, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, también aborrecía esta enseñanza de los nicolaitas. Y era algo que el mismo Jesús también aborrecía. Entonces era una iglesia que tenía muy buenas obras, era una iglesia que era muy fiel. Podríamos decir que era una iglesia que tenía unos obreros perfectos para el trabajo y la obra del ministerio, ¿no es cierto? Todo lo hacían bien. Ahora, ¿podemos identificarnos con ellos? Y es como hacer una pausa y de reflexión, y que nosotros en esta mañana también podamos pensar cuáles son nuestras obras y que el Señor las conoce, ¿no? Estamos trabajando duro, no solamente para sobrevivir, sino también para trabajar en el reino de los cielos. Esa es una muy buena pregunta. Yo me siento muy feliz porque creo que el ministerio de los Ujieres se ha venido activando, y ese ministerio es un ministerio que requiere trabajo duro. Hay muchas cosas acá que cuando uno llega ya todo está listo, pero eso requiere trabajo, eso requiere estar más temprano. Hay hermanitos que llegan en taxi, y realmente el sueño y el deseo que tenemos como pastores de iglesia es poder ver a toda la iglesia trabajando duro
para la iglesia. Es lo más bonito y es lo más preciado, es donde uno puede hacer tesoros en el cielo, es donde uno puede poner en práctica lo que ha recibido del Señor. Así es que estamos trabajando duro en el ministerio, estamos contentos porque los sugieres se han activado, pero hay ministerios que también vamos a querer activar: el ministerio de la intercesión, el ministerio del evangelismo, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres. Hay muchas cosas por hacer. Y qué bueno que usted en esta mañana pueda pensar en su corazón y decir y hacer proponerse en su corazón, decir: voy a trabajar más duro para la obra del Señor y para la obra del ministerio. ¿Estamos soportando a los malos o nos estamos dejando como contaminar? Hay un mensaje que en estos tiempos no gusta mucho en la iglesia y es la santidad. Quizás se habla poco de santidad en estos tiempos. Se habla más de bendiciones, de otro tipo de cosas, pero de santidad se habla poco. Y aquí también es importante que podamos tener muy claro esto, que estamos llamados a resistir a los malos, a no sentarnos en sillas de escarnecedores, a no caminar por el camino de los malos, a no hacer lo que ellos hacen. No nos dejemos contaminar, no nos dejemos influenciar. Al contrario, nosotros debemos tener un carácter firme para que cuando salgamos al mundo, nosotros seamos quienes influenciamos el mundo y no el mundo a la iglesia, no el mundo a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oramos por una iglesia santa, apartada. ¿Cuántos estamos perseverando en la oración? Ya llevamos 3 meses. Al inicio de año usted hizo un compromiso: voy a orar, voy a ir todos los miércoles, voy a ir todos los sábados, voy a empezar a llegar los domingos a las 9:30 a la preoración. ¿Estamos perseverando en eso? El Señor está viendo nuestras obras. Yo los invito a que podamos perseverar, a que podamos ser fieles a lo que hemos propuesto en nuestro corazón para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Una iglesia que no se daba por vencida. Esta me confrontó, porque a veces hay situaciones que a uno como que quieren tirarlo a la lona, ¿no? Y el Señor acá también nos muestra que debemos no darnos por vencidos. Que aunque vengan dificultades, aunque vengan tiempos difíciles, no nos damos por vencidos. Somos una iglesia vencedora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Reflexionemos en esto también. Es una iglesia que aborrece esas prácticas que quieren dañar la santidad de la iglesia. Nos identificamos con la iglesia de Éfeso. Esta es la primera etapa del mensaje, una etapa de elogio. Estaban haciendo las cosas bien. Era una iglesia fiel, era una iglesia buena, era una iglesia que tenía una muy buena... Era una iglesia que lo hacía todo bien. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto, a la segunda etapa de este mensaje que el Señor Jesús tenía para la iglesia de Éfeso. Y esta etapa tiene como nombre reprobación. Diga conmigo: reprobación. Y vamos a leer el versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Es una frase corta, ¿no? Hay muchos elogios, pero hay algo pequeño ahí que está haciendo una mancha en la identidad, en las obras que estaban haciendo la iglesia de los Efesios, y es que han dejado su primer amor. Tengo contra ti, hay muchas cosas buenas, pero el Señor tenía algo, ese lunar, esa mosca en la sopa, eso que dañaba lo tan bueno que estaban haciendo, y era que habían dejado su primer amor. Y cuando uno tiene la posibilidad de ver en el griego, dejado hace una connotación quizás un poco más intencional, y podríamos decir que ellos abandonaron su primer amor. No es que el enemigo se lo haya robado, no es que se les haya olvidado, sino que fue un abandono. Quiere decir que fue algo voluntario. Abandonaron su primer amor. Y me llama mucho la atención porque podemos ver que Jesús conoce nuestras obras exteriores, pero también conoce nuestro corazón, ¿no? Posiblemente
si tuviéramos la tarea de ir a evaluar algún trabajo, evaluar algo que pueda verse de su parte exterior, uno diría, no, ellos lo hacen todo bien, están haciendo eso, están haciendo eso, están haciendo esto, está todo marchando bien, pero el Señor conoce el corazón. Y entonces sus obras externas estaban muy bien, pero su corazón, que es lo más importante, estaba prácticamente muerto. Estaba lejos del Señor. Y cuando uno se vuelve en una persona que hace todas las cosas bien, que va a la iglesia, que diezma, que ora, que ayuna, pero su corazón está lejos de Dios, es una persona que no está viviendo una relación con Dios, es una persona religiosa. Y una persona religiosa es una persona que está espiritualmente muerta. Y eso era lo que tenía el Señor contra la iglesia de Éfeso, nada más eso. Poquito, ¿no? Dice, aunque la iglesia lo hacía todo bien, su amor por Cristo lo habían abandonado. La iglesia se dedicó a la obra, pero abandonó al Señor de la obra. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque podemos caer en ese error. Y ese es un error que se viene mostrando a través de toda la historia en la Escritura. Jeremías 2:2 hace referencia a este primer amor como un amor de adolescencia. Y él cita este término haciendo referencia a que al inicio Israel estaba tan enamorada del Señor, pero después lo abandonaron. Se prostituyeron con otros dioses. Y nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia. Ahora, aquí la iglesia estaba siendo fiel, estaba haciendo buenas obras, pero su corazón no estaba recto para con Dios. Se habían abandonado ese primer amor. Es como cuando, y ya hemos hablado de esto también en parejas, es como cuando en el matrimonio el esposo y la esposa trabajan para que todo esté bien. Los hijos tengan su estudio, los servicios estén pagos, las inversiones, las deudas, todo está marchando bien. Pero si en medio de la relación no está esa parte de conexión con la esposa, de las cartas, bueno, de los mensajes, de las miradas, de la intimidad, de la salida, esa etapa de enamoramiento que pasa cuando se conocen, se podría decir que ellos o esa pareja es una muy buena administradora de una relación muerta. Así mismo pasa con el Señor. Podemos estar haciendo todo bien, pero si nuestro corazón está alejado del Señor, no está alineado con el Señor en ese primer amor, en ese fuego, en esa devoción por el Señor Jesús, pues todo va a quedar en nada. Porque al final lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Hay algo que quiero que tengamos en cuenta, y es que en la vida cristiana está, podría decirse, compuesta como por tres pilares importantes. Uno es una buena creencia o la creencia correcta, otro es las acciones correctas y otro es que nuestras emociones estén rectas hacia Dios. Entonces es doctrina, es vivencia y es emociones. Mi esposa me va a regañar porque ella me dice no use términos tan técnicos, pero es que son términos que hay que usar. La ortodoxia es una creencia correcta. La ortopraxis es la manera de cómo estamos viviendo la práctica, y hay otra que se llama la ortopatía, que son las emociones. Y en la vida cristiana nosotros debemos tener un equilibrio entre estos tres pilares, podríamos decir así. Porque si tú estás siempre con una doctrina correcta, pero tus acciones no están revelando lo que está hablando tu doctrina, entonces ahí va a haber un choque, ¿no? O si tú te vas mucho por el lado de las emociones y no tienes la doctrina correcta, entonces vas a empezar a caer en errores doctrinales, en herejías. O si tú tienes muy buenas obras, pero no conoces la doctrina, no conoces del Señor, pues esas obras van a ser muertas. Entonces, como iglesia, como creyentes, debemos tener esos tres pilares bien equilibrados.
la creencia correcta, las acciones correctas y las emociones rectas delante de Dios. Y podemos ver que la iglesia de los Efesios tenía una doctrina correcta, pero sus acciones también eran correctas, pero sus emociones no estaban rectas delante de Dios. ¿Ven? Eso es importante que podamos entenderlo. Necesitamos ese equilibrio entre estas tres. Y evidentemente Éfeso estaba fallando en su corazón recto hacia Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan su primer amor? O bueno, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando le entregaron su vida al Señor? Yo tengo mi testimonio personal. Mi hermana Luz Ángela también. John, ¿recuerdas cuando le entregaste tu vida al Señor? Clau también. Tengo muy presente el de Dinson y el de Gladys. ¿Alguien más recuerda ese primer amor? Jonathan. Qué bueno, me alegra. Me alegra porque esa es una experiencia muy especial, ¿no? Yo quiero contarles que yo conocí al Señor aquí, en esta iglesia. Aquí fue mi primer amor. Por eso esta es mi casa y nunca va a dejar de ser mi casa. Porque aquí fue donde conocí al Señor y aquí fue donde el Señor me puso. Y lo conocí y me permitió experimentar ese fuego por Él, por su presencia, pero también esa pasión por su obra, por su iglesia, por compartir, por vivir en santidad. Y al inicio eso era algo tan especial porque yo ya venía escuchando del Señor. Fueron muchos años escuchando del Señor. Me casé por la iglesia cristiana, me discipularon, pero vine a conocer al Señor justo acá, en ese momento especial para mi vida. Y fue algo muy especial, y yo sé que para cada uno de ustedes también fue algo muy especial, ¿no? Ese fuego por la oración, ese anhelo por la presencia, ese deseo por ir, por predicar, por agradarle. Ese es el primer amor del que está hablando aquí la palabra de Dios. Ahora, qué bueno es poder recordarlo, porque aquí ya pasamos a nuestra tercera etapa del mensaje. Y esta etapa tiene como título advertencia. El Señor veía las obras, el Señor conocía los corazones y el Señor está haciendo una advertencia. Y en esas advertencias del Señor yo puedo ver la gracia y la misericordia del Señor. Porque fácilmente el Señor podría no decirnos nada y al final ser hallados injustos. Pero el Señor nos ama y el Señor hace este tipo de mensajes para confrontarnos. Estás haciendo bien esto, pero tengo contra ti esto. Entonces, como tengo esto contra ti, tienes esta advertencia y está en el versículo 5. Vamos a leerla. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, te arrepientes. Esta es la advertencia del Señor Jesús para la iglesia de Éfeso. Y podemos ver que hay un mandato, ¿no? El Señor está dando unas indicaciones claras y precisas, y son 3. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ya recordamos, ¿no? Estos tiempos antiguos. Yo los recordé. El Señor me habló a mí antes que a ustedes. Ese es uno de los privilegios de predicar. Que no podría yo predicar si no he recibido algo del Señor y si el Señor no me ha enseñado algo a mí. El Señor habla primero al mensajero. Y el Señor trajo a mi memoria esos tiempos tan especiales, ¿no? Esas charlas, esos discipulados, esas personas que caminaron conmigo, y el Señor está diciendo, recuerda de dónde has venido. Y es bueno recordar, no con esa quizás nostalgia de esos tiempos pasados, sino recordar con esa alegría de lo tan bueno que fue. Y a eso es a lo que el Señor nos está llamando. Recuerda de dónde has caído, recuerda quién eras. Segundo mandato, arrepiéntete. Sabemos que arrepentirse es ¿qué? Me gusta mucho la definición del pastor Lucho de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mentalidad. Si usted va hacia el pecado, arrepiéntase, camine hacia la santidad. Es una muy buena definición.
un cambio de dirección. Y esto es importante, porque podemos caer también en el error de sentir lástima o pesar y no de arrepentirnos. Usted puede sentir pesar, ay sí, la embarré, pero si no se arrepiente, pues usted no hizo nada, porque usted seguramente va a volver a caminar hacia esa misma dirección. Y lo más importante del arrepentimiento, mis amados hermanos y jóvenes que nos acompañan, es el perdón. Usted se arrepiente e inmediatamente pide perdón. La primera carta de Juan 1:9 dice que nosotros debemos pedir o confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, pero necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y cambiar de dirección. Y el tercer mandato: haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor. El Señor hoy nos está haciendo este llamado y esta advertencia. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a esas primeras obras, vuelve a ese primer amor. El primer amor no debería ser un buen recuerdo, debe ser un estado continuo y presente. Yo conozco el testimonio de una parejita cristiana que conocen del Señor hace más de quizás 30 años. Y tú los escuchas hablar y ellos dicen, ay, es que mi primer amor, yo me acuerdo cuando hacía esto, cuando servíamos, cuando trabajábamos, cuando dábamos, cuando estábamos en la iglesia. Y ahorita uno los puede ver quizás fríos, asisten a la iglesia, se congregan, pero siempre están viviendo como con esa mentalidad de las glorias pasadas. Ay, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, tan chévere que oraba. Y yo iba a las vigilias y yo estaba, mejor dicho, firme con el Señor. Y eso, digámoslo así, no debería afectar nuestra vida cristiana, porque estaríamos viviendo de glorias pasadas. Nuestra gloria también es presente y nuestro primer amor tiene que ser presente. Tiene que ser un estado continuo, no tiene que ser parte del pasado. Y también en este mismo versículo 5 nos habla acerca de una consecuencia. Si usted no se arrepiente, va a tener una consecuencia, y vamos a leerlo nuevamente. Y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. De forma literal, el Señor les está diciendo que si la iglesia de Éfeso no se arrepiente, pues va a desaparecer como iglesia. Eso era lo que el Señor quería decirles. La iglesia desaparece. Va a venir un juicio de parte directamente del Señor, no va a ser el enemigo, y no es que el enemigo derrotó, no, es un juicio de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban con un corazón correcto hacia el Señor, no estaban trabajando con esa pasión que el Señor quiere y desea para su iglesia. La iglesia puede desaparecer, la presencia de Dios se va. Y me gusta mucho porque aquí habla acerca del candelero, ¿no? Y cuando vemos el candelero y el candelero que usaban en el tabernáculo, ese candelero representaba la presencia del Señor y la luz del Señor en medio del pueblo. Ahora, puede ser que el candelero continúe como iglesia, pero la presencia de Dios ya no va a estar. Tú puedes tener un candelero muy lindo, pero si no tiene su velita para que alumbre, pues no va a servir para nada. Va a ser como ese címbalo que retumba, no va a tener ninguna presencia del Señor ahí. Y es importante que nosotros podamos entender esto, mis amados. Vean, una iglesia que tiene la creencia correcta, pero no tiene el corazón, es una iglesia que tiene la doctrina de Cristo, pero no tiene la presencia de Cristo. Y para nosotros lo más importante, sin descuidar la doctrina, es la presencia del Señor en medio nuestro como iglesia, como individuos. Nosotros debemos anhelar y desear la presencia del Señor en medio nuestro, y el Señor nos está advirtiendo: vuelvan a su primer amor, sean esforzados, sean constantes en lo que están haciendo, pero revivan ese fuego en sus corazones. Y me encanta porque hay una recompensa en el Señor, siempre hay de más, y es donde podemos ver su misericordia, su fidelidad y su amor. Y quiero llamar a Alex para terminar
Y entraríamos a esta cuarta y última etapa, que es la recompensa. Y está en el versículo número 7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa del Señor? ¿Cuántos quieren ser hallados vencedores? Hoy el Señor nos está llamando a hacer las cosas bien, pero también a que tengamos un corazón correcto delante de Él. El Señor no quiere que como iglesia seamos unos siervos o unos empleados que estemos todo el tiempo cansados, fatigados por la obra del ministerio, ¿no? Estoy cansado de madrugar y el domingo también me toca servir, y la oración y el ayuno, y no tengo tal, y estoy agotado. Y a veces creemos que con eso estamos agradando al Señor. Ve, mira mi sacrificio, pero el corazón está lejos. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: de labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y si uno se pone a mirar a los fariseos, ellos estaban tratando de hacerlo mejor, pero como su corazón no estaba recto delante de Dios, tuvieron la misma presencia de Dios al frente y no la reconocieron. Así es que el llamado hoy para la iglesia eclesia, pero también para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es a perseverar y a continuar lo que estamos haciendo y hacerlo mejor, con excelencia. Todos tenemos un llamado al ministerio, ¿no? El ministerio no es solo para el pastor, todos tenemos un llamado. Pero vamos a hacerlo con excelencia, pero sobre todo viviendo siempre en ese primer amor. El Señor Jesús no quiere empleados cansados. Él quiere discípulos que lo amen. Él quiere amantes apasionados. Él quiere una iglesia que lo ame. Él quiere una iglesia que esté llena con el poder del Espíritu Santo, de ese fuego. Una iglesia que esté haciendo todas las cosas bien, pero que sea una iglesia que hace todas las cosas bien porque lo está haciendo con el poder y en el poder del Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a ese primer amor de devoción, que no descuidemos nuestra relación con Él. Eso es lo más importante para Él, nuestra relación con Él. ¿Cómo está mi corazón con el Señor? Hace 8 días estábamos ya recordando la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y a veces eso se vuelve algo muy rutinario y es una excusa para hacer otras cosas. Y algo que me gusta de esta semana es que en lo personal puedo hacer unas meditaciones un poco más intencionales en la obra de la cruz, ¿no? Y cuando podemos ver la obra de la cruz, podemos ver la definición precisa de lo que es el amor. Si tú quieres saber qué es el amor, tienes que ver a la cruz, porque en la cruz es donde tú ves al Santo, al Cordero de Dios, santo, sin pecado, dando tu vida por ti, demostrando ese amor que nosotros no podemos entender, pero lo podemos ver en la cruz. Él tomó nuestro lugar. El pecado que nosotros debíamos y el castigo que debíamos recibir por nuestro pecado, Él lo tomó. ¿Quieres saber la perfecta definición de amor? Mira la cruz. Y el Señor quiere que ese amor que Él mostró en la cruz sea un amor correspondido. Y es que nosotros no lo vamos a amar porque sintamos amarlo, no. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Vuelve a tu primer amor, experimenta su amor en todo, su fidelidad. A veces uno entra en rutinas y uno no se da cuenta de los detalles. Esta semana, testimonio personal, me fui a mercar con 120,000 pesos. Y para la gloria de Dios pude comprar todo lo que necesitaba y me sobró para comprar pollo. Y yo decía, ¿cómo es tan bueno, cómo es tan lindo el Señor? Tiene unos detalles con nosotros, pero los ignoramos. Su palabra dice que Él es fiel y que Él da mucho más de lo que le pedimos. Él da amor y da más amor. Y Él espera que nosotros también lo amemos, le sirvamos y podamos vivir en esa relación continua con el Señor, ver esos detalles de amor.
El Señor es un Dios de detalles. A veces nos enfocamos en que quiero que el Señor se mueva acá, pero son cosas tan mínimas. El simple hecho de abrir nuestros ojos, de compartir con nuestra esposa, de ver a nuestros hijos crecer, de cumplir un año más de matrimonio, un año más de vida, son regalos que el Señor nos da, pero que a veces se vuelven rutinarios. Y el Señor quiere que lo amemos más que todas las cosas. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a orar, porque Él es bueno. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque, Señor, en medio de todo tú nos llamas la atención. Podemos ver tu misericordia, podemos ver tu gracia. Señor, dice tu palabra que tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Padre, gracias porque en medio de tus amonestaciones, Señor, podemos ver tu gloria, tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de pedir perdón, Señor. Y hoy estamos aquí para eso, Señor, para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Padre, no queremos ser fachadas, Señor, lindas por fuera, pero con un corazón lejos de ti, Señor. Padre, queremos que lo que hay en nuestro corazón, Señor, sea lo que refleje, Señor, lo que vivimos. Queremos hacerlo todo bien, Señor. Queremos amarte, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos trabajado, Señor, con las motivaciones incorrectas, Señor. Si nos hemos desenfocado, Señor. Si hemos quitado nuestra mirada de ti. Si hemos visto, Señor, más el problema, más la situación que verte a ti, que estás sobre todo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú trayendo, Señor, a memoria el poder volver a esas sendas antiguas, Señor, de ese primer amor, Señor. Esa primera vez que pudimos conocerte, contemplar tu gloria, Señor, sentir tu presencia, Señor. No queremos que eso sea un sentimiento pasado, Señor. Hoy yo deseo, Señor, con todo mi corazón, caminar con ese fuego del Espíritu, Señor, con esa pasión y con esa devoción, Señor, que tú quieres para tu iglesia, Señor. Líbranos, Señor, de tener corazones duros, corazones fríos, corazones alejados de ti, Señor. Líbranos de que en nuestro corazón, Señor, haya altivez y orgullo, Señor, que no nos permita ver esos detalles de amor que tienes, Señor, para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, y que al final de los tiempos, en esos tiempos gloriosos, Señor, podamos ser hallados vencedores, Señor. Yo quiero ser vencedor. Yo quiero darte gloria con mi vida, Señor, con mi testimonio. Yo quiero, Señor, y anhelo, Padre amado, al final de los tiempos poder recibir el fruto de la vida, Señor, que está en la mitad del paraíso, Señor, poder estar en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida, Señor. Padre, como dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, y es estar en la presencia, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria, para contemplar tu santidad, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por Eclesías, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que la gloria postrera, Señor, será mayor que la primera, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, honra y honor. Dele una ofrenda de aplausos al Rey. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el miércoles. Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.